Buen día, amigos de Perú 21. Yo soy Francisca Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña Carlos Meléndez, profesor de Ciencias Políticas, quien analizará con nosotros los diferentes escenarios en el marco de esta coyuntura político-electoral. Bienvenido, Carlos. Bien, muy bien, Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y empecemos. Estamos en este momento todavía en una etapa en la que no se han conocido los resultados finales de la contienda electoral y con dos candidaturas y dos partidos políticos totalmente polarizados y confrontados por esta situación. ¿Cómo avisora usted el escenario a partir del resultado electoral en general y luego iremos viendo a partir de la eventualidad del triunfo electoral de cada uno de los contendores? Tenemos que entender estos resultados electorales tan conflictivos como un episodio más en el proceso de polarización política que venimos acarreando en el Perú desde los últimos años. O sea, no veamos solamente como que estamos ante malos o buenos perdedores, sino veamos como una escena más de una película que se va a volver a repetir en los próximos meses y en los próximos años. Estamos ante una confrontación entre dos tradiciones políticas, por decirlo de un modo. Por un lado, una tradición ideológica más de derecha conservadora, y por otro lado, una más de izquierda, con una presencia más territorial en el interior del país. Entonces, esas dos tradiciones, que no, en algunos casos tienen formas partidarias, en otros casos no, entran en conflicto, se han ido polarizando en los últimos años y seguirán recorriendo ese camino de polarización. La situación, algunos la comparan como aquella que se presentó en el año 2016, cuando los contendores eran Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Esto es así? Hay una diferencia importante en que Kuczynski y Fujimori en esa época más o menos compartían una misma visión del mundo en términos de qué hacer con la economía, en términos de qué hacer con las políticas de mercado. Eran dos caras de una misma derecha, por decirlo de una manera. En cambio, hoy día no. Hoy día está más en juego. Hay una misma distancia de 40.000 votos aparentemente entre ambos candidatos, pero hoy día no da lo mismo, porque tenemos a una candidata de la centroderecha que busca representar el status quo y a lo cual varios sectores del establishment se han plegado, no por temas de principios solamente, sino también por temas más de defensa de sus intereses. Y tienen al frente a un retador, ¿no? Entonces, que tiene una visión totalmente distinta de qué hacer con la economía y con el Estado. Esa es la diferencia entre la división de hace 5 años y la actual división, ¿no? ¿Qué tanto ha pesado para llegar a esta situación el antivoto que cada uno de los candidatos tiene, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo? En el Perú no se elige por los atractivos o por los programas o por las virtudes de los candidatos, sino por los deméritos de estos, ¿no? Son los desprestigios, los deméritos, los rechazos, los que terminan siendo más importantes, más relevantes para no votar por uno de los candidatos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha primado en esta elección, con una particularidad. Si bien es cierto, en ambos casos hay identidades negativas, existe un antifujimorismo en contra de Keiko Fujimori, existe un anticomunismo, antiizquierdismo en el caso de Pedro Castillo, hay una identidad mayor aún, que es el anti-establishment, ¿ok? Entonces, a Keiko Fujimori, que es el desprecio, el rechazo, la animadversión a la clase política, a la casta política, al status quo. Entonces, Keiko Fujimori ha ¿Y tenido que algunos la ven cargar, encarnada en Keiko Fujimori? a eso iba. Entonces, Keiko Fujimori ha tenido que cargar, que ella para cargando diferentes mochilas. No solamente está cargando, Mochilas no pesadas. solamente la mochila del antifujimorismo, ¿ok?
sino ahora también le han puesto la mochila del anti-establishment. Es decir, ella, al representar al status quo, ¿ok?, tiene en contra no solo a los que detestan el fujimorismo, sino también a los que odian los símbolos del establishment peruano, es decir, Lima, las clases altas, cierta élite intelectual, cierta élite política. Entonces, al antifujimorismo se le suma el anti-establishment, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en un escenario donde el ganador sea, como lo señalan sus seguidores, Pedro Castillo? Aparentemente él tiene en esos momentos, está de hecho por encima de la señora Keiko Fujimori, pero los resultados finales, como decíamos, solamente los dará el Jurado Nacional de Elecciones cuando concluya todo este proceso de revisión de recursos de nulidad, de apelaciones. Entonces, ¿qué pasaría en ese escenario? En un escenario con Pedro Castillo como presidente. Castillo flota en el aire. O sea, yo creo que Castillo no tiene por ahora los pilares y las columnas para erigir un gobierno con mínimos de estabilidad y con mínimos de sabiduría en la gestión pública. Simbólicamente, la victoria, la plausible victoria de Castillo es importante simbólicamente, es como un cuento de hadas, ¿no? Que un campesino, profesor rural, tocado por la varita mágica del anti-establishment, se convierte en el presidente del Perú y entra a la casa de Pizarro 200 años después de la independencia. O sea, suena un lindo cuento de hadas, pero los cuentos de hadas son para irse a dormir. Cuando despertamos del cuento de hadas, nos encontramos ante un novato político, sin experiencia política, sin conocimientos básicos para administrar un país. Castillo habla mucho, expresa mucho la reivindicación histórica de los postergados de nuestro país, pero también es un homenaje a la improvisación y al azar. También es una suerte de homenaje a la casualidad. Y entonces también entendamos los problemas de tener a alguien así como mandatario, alguien que no tiene partido, alguien al que le empiezan a rodearse advenerizos, oportunistas, ex rivales políticos que hasta hace unos meses lo atacaban y lo despreciaban y ahora están listos para decir, sí, juro, que le exigen ministerios, le exigen presidencias del Consejo de Ministros, y que Castillo tiene un círculo de confianza, un círculo chotano, quizás tan inexperto como él. O sea, Vizcarra, en esta política peruana de Es muy círculos, pequeño y muy cerrado, ¿no? muy Y que a eso se pequeño. suma además la división o la confrontación con el grupo que se ha llamado, hemos tenido a llamar los serronistas, el grupo de Vladimir Cerrón, que en lugar de ser un apoyo para Castillo, al final también es como una suerte de desventaja, ¿no? Es una mochila de Castillo que él también tiene que cargar, pero que además le fractura, le daña los cimientos de lo que podría ser un posible gobierno. Sí, sí, tal cual. Y sobre todo, no tiene que agenciarse en estos días o en las próximas semanas o en los próximos meses, equipo que está a la altura de manejar un país en la más grave crisis de los últimos tiempos. Entonces, tiene que resolver no solamente las tensiones con el partido que le dio cabida para su candidatura presidencial, con los partidos que llegaron para hacer alianzas en esta segunda vuelta, como el Frente Amplio o como Juntos por el Perú, con políticos, con factotums que quieren tratar de darle gobernabilidad a su probable gestión, a personalidades que llegan como solos para apoyarle, y él con la virtud de los votos, pero con la inexperiencia política, tiene que armar un gobierno que yo diría que más que comunista o más que socialista o más que radical, la principal preocupación que me genera Castillo es la del caos, la de un gobierno desordenado e inexperto. Y yo creo que una gestión caótica es mucho peor que una gestión comunista. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entender, ¿no?
Ujú. Ahora, ¿qué tanto lo ayuda a él estar de la mano con Juntos por el Perú y con esta propuesta de Pedro Franque de un gobierno de coalición, un eventual gobierno de coalición de fuerzas amplias, totalmente abierto? Em, en la política peruana no existe el largo plazo. El mediano plazo es bastante reducido también. Entonces, hoy Pedro Franque puede resultar siendo una garantía para cierto sector de la opinión pública, pero eso es en el muy corto plazo. ¿Ok? Tenemos que comprender que en la política peruana las alianzas y las coaliciones son efímeras. Y hoy día efectivamente estamos en un contexto, dada la incertidumbre y el conflicto que hay entre los dos candidatos, en que Castillo tiene la necesidad de aparecer ante la opinión pública como moderado. O sea, no es el momento de una versión de Castillo radical, es el momento de mayor moderación que podemos esperar de un candidato de estas características. Y en este contexto de incertidumbre y de necesidad de moderación, Franque y Juntos por el Perú ayuda, pero yo no sé si es que estamos ante el germen de una candidatura que va a ser de un eventual gobierno que sería 5 años moderado, o lo que yo tiendo a pensar, que vamos a estar ante un gobierno de dos velocidades, en que por momento va a apretar el acelerador del radicalismo y por momento va a poner pausas de moderación. Castillo es un tipo bastante pragmático y que sabe jugar con extremos. Ha hecho alianzas desde con gente cercana a Movadef hasta con Verónica Mendoza, ¿no? Entonces sabe cómo manejar en un mismo ritmo, poner a bailar a un mismo ritmo a actores de diversos ímpetus, ¿no? Pero ¿cuánto le puede durar eso? Precisamente usted mencionaba el tema de esta alianza y este apoyo del Movadef. Y también hay un sector de Antauro que también lo respalda. Entonces, ¿en qué momento esto puede explosionar y llegar también a comenzar a pasarle la factura a él de estos apoyos que está recibiendo? Por eso va mi preocupación se basa en eso. Mi preocupación se va en que cuando uno es pragmático, tiene que contentar a muchas voces a la vez y tiene que poner algo de sinfonía en lo que ahora es bullicio. Hay gente que canta en diferentes tonos, actores políticos con diferentes tonalidades de izquierda que quieren ponerle a este gobierno. Y yo por eso creo que alguien con poca experiencia en la política nacional, hay una alta probabilidad de que termine siendo desbordado por las tensiones justamente de estos entornos, que llegan desde los más radicales hasta los más pragmáticos moderados. Nos podría llevar a una situación como similar a la que se vivió con Pedro Pablo Kuczynski. De repente el ataque no va a venir desde el Congreso, pero podría producirse una situación de inestabilidad, de crisis política. ¿Lo ve usted a Pedro Castillo terminando un quinquenio gubernamental? La, el primer objetivo de un outsider novato, como es Castillo, es sobrevivir, ¿no? Yo creo que por ahora Castillo no tiene en el horizonte necesariamente como objetivo una asamblea constituyente o una segunda reforma agraria. Lo primero que está pensando Castillo es cómo sobrevivo. Primero, cómo llego a Palacio, cómo se concreta mi camino a Palacio, y segundo, cómo sobrevivo. Depende de cómo resuelva y articule esos recursos para su sobrevivencia en el corto plazo, es que se puede empezar a siquiera pensar en la posibilidad de estabilidad. ¿Ok? Yo creo que existen factores que van a abonar a la inestabilidad en el Perú en los próximos años, en el caso de que llegue Castillo a la presidencia. Tenemos una centroderecha que está en la calle, desde el centro hasta la derecha, un sector amplio en el espectro político que ha salido a la calle, que se está movilizando ya desde ahora, y eso es un elemento nuevo en la política peruana de los últimos años. ¿Ok? La derecha peruana se está convirtiendo más rápidamente en la oposición venezolana que Castillo en Hugo Chávez.
¿no? Y hay que tener, y ese es un factor que creo que va a ser clave para entender el desgobierno que puede venir en los próximos años. De Castillo ser presidente, vamos a tener a una oposición no solamente activa en el Parlamento, sino también activa en la calle. Y mi peor temor es que también se esté activa en los cuarteles o detrás de los poderes, de algunos poderes extraconstitucionales, ¿no? Yo creo que la derecha peruana tiene que aprender las lecciones de la oposición venezolana en el sentido de que jugar con vías extraconstitucionales, vías golpistas, pueden ser un autogol, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición a Castillo se va a jugar en varios frentes, tanto en frentes leales, como pueden ser el Congreso y la calle, y fuentes desleales, como pueden ser algún intento de golpe, ¿no? Ahora, pongámonos en el otro escenario. Una eventual victoria de Keiko Fujimori llega a fuerza popular al gobierno, pero también tiene anticuerpos, también tiene observaciones y también tendría una férrea, ¿cree usted, oposición? Sin duda, y es una oposición también en dos frentes, una oposición en primer lugar más social, ¿no? Y sobre todo si manejamos como antecedente la geografía electoral resultado de la última elección. Solamente va a poder gobernaría entre Lima y la costa norte, o sea, su gobierno sería cómodo en esta línea de la Panamericana, de la carretera panamericana. Tendría muchas dificultades para gobernar el interior del país, el resto del país, mejor dicho. Tendríamos movilizaciones en las principales plazas de las ciudades andinas, ¿no? Eso creo que sería un elemento que genere inestabilidad a un hipotético gobierno de Keiko Fujimori. A ello habría que sumar la comunidad internacional. Esto es muy importante, ¿no? El rol que ha jugado Castillo y la izquierda en general al momento y los sectores más liberales y más progresistas de tildar al fujimorismo, de catalogarlo y de clasificarlo como antidemocráticos, como en algunos casos hasta neofascistas o cosas por el estilo, te genera obviamente, hay una correlación de fuerzas a nivel internacional que vería con suspicacias, que vería con mucha crítica un eventual gobierno de Keiko Fujimori, dados los sucesos de las declaraciones de los observadores internacionales, por ejemplo, que no son coherentes con la demanda que tiene el Fujimorismo ahora, ¿no? Entonces yo diría que ahí se abrirían dos frentes de oposición, tanto social como internacional. ¿Se podría revertir esta situación de Keiko Fujimori, esta dificultad que tendría en otras zonas que no sea la costa norte y Lima, cumpliendo con los ofrecimientos que ella ha hecho de atender a esas zonas? Con todas las promesas que ha hecho y que estaban mayormente dirigidas para atender a ese sector? Bastante difícil, no imposible, porque no, no solamente hay que convencer al opositor en términos de políticas públicas, del delivery de determinadas políticas o determinados beneficios, sino tienes que convencer al opositor también o a la persona que no te cree, hablarle a un nivel también identitario, ¿no? Hablarle de reivindicaciones mucho más estructurales, si es que se quiere, ¿no? En el sentido de, no vas a satisfacer a el sur radical si sigues defendiendo un sistema, una división del país, un funcionamiento centralista del país. O sea, por más que se repartan bonos sociales a estas zonas andinas del sur, si no hay un cambio en la forma de gobernar el territorio, no se van a sentir reivindicados. Entonces, yo creo que las políticas de un gobierno de centro derecha
¿ok? Tienen que hablar a un discurso, tienen que hablar a un nivel mucho más profundo si quieren ganarse a los sectores opositores y no solamente a un nivel de reparto de bonos sociales. Ahora, usted diría que la oposición mayor la oposición mayor de parte para Pedro Castillo es a nivel político y señalaba que la oposición mayor en el caso de Keiko Fujimori sería a nivel social. ¿Tendríamos un clima de convulsión social? ¿Podría ser el temor, por ejemplo, de que este clima de convulsión social llegara a los extremos de lo que ocurrió, por ejemplo, con Manuel Merino? ¿O es exagerada esa presunción? Y yo creo que podría llegar más aún. O sea, yo sí creo que en un hipotético gobierno, en cualquiera de los dos gobiernos estamos viendo manifestaciones callejeras. ¿Ok? Con la diferencia que ante Castillo se moviliza Lima y la clase media limeña, y en un gobierno de Keiko Fujimori se movilizarían en contra toda la población de sectores andinos y los más progresistas en Lima. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios vamos a ver oposiciones sociales. Solo que la oposición en un eventual gobierno de Castillo además tendría otros dos espacios, como decía, los espacios del Parlamento y los espacios extraconstitucionales, por llamarlo de un modo, y en el caso de Keiko Fujimori, el espacio también no solamente sería algo menor en el Parlamento, pero también a nivel de comunidad internacional. Porque hay que ser sensatos, los observadores internacionales y la comunidad internacional tienden a inclinarse a favor de reconocer el gobierno de Pedro Castillo. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, ella exhibe un equipo técnico mucho más afiatado y mucho más preparado que el de Pedro Castillo. Esta es una ventaja, imagino yo, sin duda, para un eventual gobierno de Fuerza Popular. Sin duda, esa es una gran ventaja, diría yo. O sea, sin duda, el equipo de gobierno de Keiko Fujimori está listo para gobernar mañana. No se puede decir lo mismo de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, el surgimiento y el resultado a favor de Pedro Castillo es la expresión de la rabia y por lo tanto es la expresión de algo no previsto, de algo no planificado, ¿no? Y donde hubo un súbito apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hay nada planificado allí. ¿Ok? Es parte el desorden y el caos es parte del fenómeno político. O sea, tú compras eso cuando compras ese paquete. En el caso de Keiko Fujimori, esta es su tercera candidatura presidencial. Este es su tercera segunda vuelta. Y por lo tanto, ha tenido oportunidad de ir afiliando a profesionales y ha ido descartando los mejores y se han ido alejando los que más han perjudicado su proyecto político. Pero hay algo adicional en esta campaña, que a diferencia de las anteriores campañas en el fujimorismo, que han logrado atraer a voces sensatas de la centroderecha, a tecnócratas reputados como Carranza, a figuras internacionales como los Vargas Llosa y a personas de reconocida trayectoria democrática como Lourdes Flores Nano. ¿Ok? Entonces, el fenómeno actual que tiene a Keiko Fujimori pugnando por llegar al poder ya excede al fujimorismo. No hay que entenderlo solamente como el fujimorismo. Esta es una alianza más amplia que el fujimorismo no generaba desde la década de los 90. El fujimorismo ha vuelto a tener a toda esa alianza de clase, de élite, de centroderecha, y la ha ampliado más aún, porque como te digo, han llegado figuras de reconocida trayectoria democrática, como los Vargas Llosa, como Lourdes Flores, que no estaban en anteriores ocasiones. Entonces, efectivamente, en el papel, el equipo del fujimorismo tiene mejores credenciales para afrontar una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Ahora, el otro tema es que usted señalaba que este apoyo, en parte esta votación a favor de Castillo, es producto de la rabia, ¿no? Pero entonces, entiendo yo, es un apoyo mucho más volátil.
es un apoyo que puede cambiar de la noche a la mañana y que puede, o sea, no es un apoyo fiel como el que podría tener o el que tiene, de hecho, la señora Fujimori. ¿Debemos entenderlo así? Es que el apoyo a favor de Fujimori también es un apoyo ahora reducido a un 13%. Como te decía, en el campo en la candidatura de Keiko Fujimori hay una alianza de centro-derecha que excede el apoyo solamente a el Fujimorismo, ¿no? Entonces, el apoyo al Fujimorismo, de hecho, creo que está en su más bajo nivel histórico, ¿ok? Pero ha logrado ampliar apoyos de otros sectores. Con respecto a la parte de la pregunta sobre cuál es la calidad del apoyo a favor de Pedro Castillo, los odios pueden ser duraderos, ojo con eso. Las animadversiones, los rencores, Los enconos pueden. son más fuertes a veces que las lealtades, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en un país que yo sí creo que tiene memoria histórica, o sea, que hay heridas muy, muy profundas. En el voto a favor de Castillo hay oportunismo, sin dudas, también, pero también hay heridas históricas, hay heridas estructurales, hay marginaciones, ¿no? Y mientras Castillo, no es que Castillo les haya formado, y no es que Castillo tampoco las lidere y las sepa conducir. Castillo está encima de la ola, pero puede caerse de esa ola en cualquier momento. Entonces, el problema del establishment no es Castillo, el problema del establishment es que es esa ola, ese tsunami que no tiene dueño y que no tiene surfista que pueda navegar esa ola, ¿no? Entonces, Castillo puede caer, pero la rabia anti-establishment sigue ahí. Y eso es algo que creo que las élites limeñas deben entender, ¿no? Pasando brevemente ya al Congreso, ¿cómo ve usted esta composición del Congreso donde hay fuerza, donde ya se están formando alianzas y negociando acercamientos, ya incluso con miras a la mesa directiva? Son 9 bancadas más 3 del Partido Morado que no tienen bloque porque lo impide el reglamento interno del Parlamento. Pero, ¿cómo cree usted que se va a mover este Congreso en esta coyuntura? Yo creo que es importante que haya una sintonía entre, yo creo que va a haber más articulación en los dos campos políticos al menos. O sea, yo sí veo un nivel de coordinación en la centroizquierda entre Perú Libre y Juntos por el Perú, y un nivel de coordinación entre el Fujimorismo, Restauración Nacional y Popular y Renovación Avanza País. Popular y Avanza País. Gracias por la corrección, siempre confundo. Entonces yo sí creo que se pueden ir formando articulaciones parciales, ¿ok? Se pueden ir formando articulaciones parciales que eviten el desorden y la fragmentación que vemos, ¿no? Vamos a tener todavía un sentido común populista sin dudas, sobre todo en las bancadas más grandes, pero yo creo que hasta cierto punto esta coalición en la centroderecha que se puede formar puede ser un obstáculo a esos ímpetus populistas que eran abundantes en el último año, ¿no? ¿Dónde calza, por ejemplo, una agrupación como Alianza para el Progreso, que le dio su respaldo inicial a Keiko Fujimori, pero que luego lo vemos yendo a Pedro Castillo, lo cual no tiene nada de malo, pero que va y dice que está dispuesto para conversar, para ayudarlo, para apoyarlo? Entonces se ven como ciertos coqueteos, ¿no? Del líder de APP con los dos lados. Entonces, ¿dónde calzaría Alianza para el Progreso y también Acción Popular? Por eso es que no incluí en esta primera evaluación Alianza para el Progreso. Lo veo jugando un rol bastante pragmático. Yo creo que su lugar natural es la centroderecha, ¿ok? Pero vamos a ver si logran convencer del todo sus aliados para mantenerse unidos. Y sí veo un espacio de centro populista, ¿no? Yo creo que hay Acción Popular, yo creo que Somos Perú, yo creo que Podemos van a jugar una carta de centro populismo, ¿no? Es un populismo que no se casa ni con la izquierda ni con la derecha, que va a estar pragmático, va a estar expectante,
pero que va a buscar precisamente tener algunas medidas, algunas señales y algunas declaraciones populistas pensando en la elección del subnacional del 2022. Como son partidos de tradición municipal, sobre todo Acción Popular y Somos Perú, van a tender a buscar esta sintonía populista con los intereses que tengan algunos de sus cuadros para las elecciones subnacionales del próximo año. ¿Cree que será algo impensable para muchos que este Congreso podría ser mejor que el que se va? Siempre pensamos que los congresos que vienen van a ser mejores, pero terminamos decepcionándonos, ¿no? Sí, pero yo sí creo que no ha habido un congreso tan fragmentado, tan populista, ni tan individualizado como el actual, ¿no? O sea, yo creo que este Congreso 2020-2021 no ha recaído en colectivos, sino ha recaído en responsabilidades individuales. Es un Congreso muy individualizado. Y cuanto más individualización tengas, los intereses privados o intereses particulares tienden a filtrarse con mayor facilidad, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre es construir alianzas. Yo creo que si el próximo Congreso es capaz de construir alianzas parciales entre dos partidos, entre tres fuerzas políticas, que duren más allá de una legislatura, podrán distanciarse de los peores récords de los congresos que los han antecedido. Otra consulta. ¿Cómo ve usted las fuerzas políticas que estarán fuera del Congreso? Por ejemplo, estas fuerzas como Frente Amplio, como Victoria Nacional, que ya en la práctica no existe, pero que de todas maneras anuncian que van a formar nuevos partidos. Algunos van a saber acomodarse al nuevo gobierno. Yo creo que Frente Amplio, en un eventual gobierno de Castillo, va a ser un actor clave. Y yo creo que el posicionamiento de las demás fuerzas políticas dependerá de su desempeño en las elecciones subnacionales del próximo año, ¿no? Esas elecciones van a ser claves para que algunos partidos, incluso los que los damos por muertos, puedan reaparecer. O sea, veamos cómo le va al Partido Morado reinscribiéndose y sacando votos a nivel municipal. Veamos si el APRA y el PPC pueden lograr no solamente la reinscripción, sino también volver a la competencia electoral. Yo creo que no son partidos de los cuales podemos decir que ya han desaparecido, que ya están muertos. Pues el mismo FREPAP hemos visto que ha tenido la habilidad de reinventarse cuando perdió inscripción 2 veces en los últimos años. Entonces vamos a ver mucho de eso, partidos que van a volver a inscribirse, van a volver a intentar participaciones electorales, teniendo como horizonte las elecciones del próximo año. Una última consulta. Pedro Castillo y la posibilidad de que de que sus allegados, sus seguidores busquen formar un partido político propio que le permita deslindar del Cerrón. ¿Le juega a favor, le juega en contra? Pedro Castillo ya llegó al poder, ya no necesita un partido político propio. O sea, si se concreta la victoria, si concreta la victoria electoral, ya habría llegado al poder. Y por lo tanto, ya no necesitaría un partido político propio. Los outsiders, ¿eso implica que ya no necesita tampoco a Vladimir Cerrón? ¿Puede deslindarse de Vladimir Cerrón? Ahora lo que necesita son apoyos, pilares para su gobierno. Y en ese sentido, Cerrón aporta recursos para un gobierno en términos de experiencia en gestión pública, partido político, cuadros tecnocráticos regionales, capacidad de movilización. Ahora es cuando necesitan grupos de apoyo y Cerrón todavía puede contribuir más de lo que la gente espera en un gobierno de Castillo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por este Gracias. análisis y por este ejercicio en un escenario que todavía es incierto para todos los peruanos. Perfecto, gracias a ustedes. Ha sido Carlos Meléndez. Él es profesor de Ciencias Políticas y ha compartido con nosotros una suerte de ensayo de los diferentes escenarios que se podrían presentar para el país luego de conocerse los resultados generales de estas elecciones presidenciales. Ha sido un gusto con ustedes, amigos de Perú 21. Esto ha sido La Voz del 21. Yo soy Patricia Quispe y Carlos Meléndez fue nuestro invitado de hoy.
Muchísimas gracias a todos por su preferencia.